Nuevamente, bienvenidos, vamos a continuar con la charla porque hay mucho tema por hablar y muchas cosas por comentar. Nos quedamos en el tema de dividendos. Entonces, en el tema de dividendos, ustedes aquí en esta diapositiva encuentran el cuadro comparativo de lo que teníamos antes a lo que teníamos hoy. Definitivamente, pues la tributación sobre dividendos también se incrementó. Tenemos un cambio, digamos, en las sociedades nacionales. Veíamos que cuando se distribuye un dividendo a otra sociedad nacional, pues teníamos que hacer una retención trasladable a los beneficiarios finales. Realmente esa retención nunca ha sido impuesto de la sociedad que recibe ese dividendo, ¿sí? Esa retención trasladable, evidentemente, como se incrementan las tarifas de impuestos de la tributación en dividendos, pues también lo aumentaron, pasó del 7.5 al 10.5. En el tema de personas naturales residentes sí hay un cambio súper estructural. ¿Y cuál es ese cambio? El cambio es, pues básicamente lo que teníamos nosotros era un sistema muy plano, muy definido. Teníamos 300 VTs exentas y de eso teníamos que tributar el 10%. Y sobre la utilidad gravada, pues teníamos que hacer una pequeña depuración restando el impuesto anterior y aplicando una tarifa del 35%. Pero hoy en día, aquellos dividendos que recibamos con ocasión de utilidades del 2017 en adelante, que sean decretadas en calidad de exigibles el 1 de enero de 2023 en adelante, no hay régimen de transición, no existe, tenemos que incluirlos dentro de la cédula general. Va a ser grabado a la cédula general de las personas naturales. ¿Qué quiere decir esto? Que va a sumar los ingresos por rentas personales o salarios honorarios, otras rentas o ingresos de capital, y mis dividendos van a sumar para cuantificar mi impuesto sobre la renta unificado. Esto obviamente, pues digamos, cuando se planteó en un inicio, decía, oiga, vamos a llegar a tasas de tributación sobre dividendos hasta el 37%, que es lo que la tabla tiene. Lo que se hizo para mitigarlo fue crear un descuento que se va a aplicar única y exclusivamente a la renta de dividendos, no es a toda la cédula general, es a la renta de dividendos, y es básicamente restarles 1090 VTs y a través de eso uno, digamos, aplica el 19% y descuenta esas 1090 VTs y con eso va a mitigar ese impacto de los dividendos. Económicamente se supone que la tasa de tributación de dividendos no debería llegar a más del 20%, la tasa efectiva de dividendos. Pero cuando uno va a hacer ejemplos matemáticos de personas que, por ejemplo, en el impuesto sobre la renta, tienen salarios inferiores a la base de tributación por salarios, ¿sí? Porque hay una base de tributación por ingresos, por salarios, que realmente no tributa, pero a eso le mezclamos los dividendos, pues esa tasa de tributación unificada, si uno dice, oiga, por salarios no debería pagar nada, pero me suman salarios y dividendos, ¿a cuánto voy a subir? Esa tasa efectiva puede llegar a ser del 25%. Puede que la tasa total del impuesto de todos los ingresos esté en el orden del 10, del 8%, del 12%, pero la tasa efectiva de los dividendos, que fue lo que me disparó la tributación, puede estar por encima del 20%, cosa que en equidad constitucional y tributaria pues no me parece que esté adecuadamente estructurada. Y los no residentes, que son todos los extranjeros que también reciben dividendos, pagaban una retención en la fuente o su tasa de tributación era del 10%, esta misma se aumenta al 20% y en las gravadas pues sigue igual. Mucha gente, y todavía a uno le llama la atención decir, y cuando uno le explica a veces a una persona que no está tan metida en estos temas tributarios, oiga, pero ¿cómo así no grabado y grabado, pero si no aplican impuestos? Eso sigue llamando la atención. Realmente no debería ser de esa manera. Debemos partir de la base de que todos los dividendos son grabados, solo que hay una porción de la utilidad que se reputaba como no grabada, va a tener una tasa inferior y la utilidad que no se grabó en cabeza de la sociedad va a ser grabada plenamente en cabeza de los socios.
Yo creo que semánticamente, y para comprenderlo ayudaría mucho, que eso se ajustara. No se ha hecho, nos tenemos que acostumbrar a explicarle a un extranjero, por ejemplo, decir, no, es que esa utilidad no grabada, pero sí tiene impuesto. Esa cosa realmente es bien difícil de digerir y bien difícil de explicar, entonces pues podríamos hacerlo mucho mejor, pero pues no, está así. La retención en los dividendos se va a cuantificar de la siguiente manera. Antes la retención equivalía prácticamente al impuesto que yo tenía que pagar. Hoy en día no es así. Hoy debo tomar el dividendo bruto, quitarle 1090 VT, que más o menos son como 40 millones de pesos, y ahí sí aplico la tarifa única de retención del 15%. ¿Qué quiere decir esto? Que si una persona, por ejemplo, recibiera solo 1090 VT en dividendos, pues realmente esa persona no va a tributar, no tributaría. Pero los ejercicios matemáticos que nos hemos hecho, digamos que no están aquí, pero los invito a que los hagan, es por ejemplo una persona que recibe 120 millones en dividendos y es su único ingreso. Y entonces recibe esos 120 millones de ingresos, 120 millones de pesos, y esos 1090 VTs no son base de retención, pero la tarifa de retención del resto va a ser el 15%, uno aplica ese 15% y lo que le va a dar o arrojar es que en la gran mayoría de los casos va a quedar con un saldo a favor. Y usted va a tener que pedirle ese saldo a favor a la DIAN. Ese saldo a favor, cuando usted lo vaya a imputar, el siguiente dice, bueno, no lo pido, lo voy a imputar al siguiente año. Y puede que sea el mismo caso, y va a seguir creciendo y creciendo y creciendo. Obviamente esto no es lo ideal, esto no es lo ideal. ¿Por qué? Porque sabemos que pedir un saldo a favor a la administración tributaria es complicado, es complejo. Tiene mucha tramitología, los plazos son largos, los plazos para que desde que uno radica correctamente, porque le inadmiten 1, 2, 3, 4 veces, pero desde que radica correctamente se demoran 50 días hábiles para poderle devolver, y usualmente a una persona natural que pide un saldo a favor, la fiscalizan. Es casi seguro que la fiscalizan. Y le van a preguntar, bueno, y muéstrame el certificado, esto no está correcto. Le van a poner problemas que realmente no están soportados en un fundamento legal, sino son casuística de los funcionarios, con el fin de decirle, ¿sabe qué? Le voy a devolver menos, o usted no procede, se lo devuelvo y se lo enredo, o si no me corrige esto, le mando un requerimiento especial, y viene toda esa actuación que es un poco, digamos, coercitiva, y una actuación, digamos, donde hay como una negociación sobre algo que no debería ser una negociación. Usted tiene derecho a eso. Y realmente se está generando este mayor exceso de retención, en mi opinión, es simplemente con un fin de caja para financiar al Estado, porque en últimas uno lo está financiando y el Estado cuenta con que hay muchas personas que no van a pedir esas retenciones y que tienen eso claro, y es una forma de financiarse, pues evidentemente con nuestros ingresos. Como ya lo comentaba, no hay régimen de transición. Recuerden que el único régimen de transición vigente es todas las utilidades que tenemos reservadas del 2016 hacia atrás. A eso sí les aplica un régimen de transición. No sé si todavía hay empresas con utilidades que no tenga por distribuir en ese caso. Esas utilidades se siguen manteniendo la tributación que teníamos hasta esa fecha, que básicamente ahí sí se cumplía de la norma y el presupuesto de decir, si es una utilidad no grabada, pues no tenía impuesto. Pero eso es del 2016 hacia atrás. Del 2017 en adelante, si usted declaró como exigible el dividendo a 31 de diciembre del 2022, pues se graba con las normas anteriores. Pero si esa utilidad proviene del 2017 en adelante, pero la está decretando en el 2023, pues lo siento mucho, va a tener que ser grabada con la normatividad vigente. Al final del año se hicieron muchísimas, digamos, distribuciones de dividendos con base en esto que estamos diciendo. Se hicieron también cortes, o sea, las empresas dijeron, ¿sabe qué? No voy a cortar mis estados financieros en el 31 de diciembre, sino hago un corte intermedio y esa utilidad la distribuyo de una vez. Pero me he encontrado con redacciones de actas que son realmente confusas. Dice, decreta el dividendo, pero le da un plazo para pagarlo. Cuando hay un plazo para pagarlo, el dividendo no está en calidad de exigible. Y eso quiere decir que el dividendo todavía
ese accionista no puede ir a cobrarlo, y si no puede, tiene ese derecho de ir a cobrarlo ese mismo año 2022 y no es exigible en ese momento, pues realmente no se cumple con la norma. Esta norma está prevista en el artículo 27 o 28 del Estatuto Tributario, no recuerdo bien, creo que para no obligados en el 27 y en el 28 para obligados a llevar contabilidad, pero es exactamente la misma norma para ambos, y lo que dice es muy sencillo, debe estar decretado y debo poderlo exigir en ese momento, y en ese momento se realiza para efectos fiscales el ingreso, independientemente de que me lo hayan pagado o no me lo paguen. No se realiza en el caso de las personas naturales con caja, por ejemplo. Ese no es el momento, no es cuando me lo pagan, es cuando quedó decretado y hecho exigible. Si lo sometemos a un plazo, si decimos nos preocupa que el accionista venga y lo cobre, entonces de alguna manera sometimos eso a una condición, realmente es que el dividendo no está grabado, y ustedes tienen que verificar eso en las actas, en las asambleas, tendrían que corregirlo para que quede muy claro, porque la administración tributaria sí se va a fijar en eso, en dado caso que haya una fiscalización sobre ese tema. No lo sabemos, digamos que estamos en un mundo nuevo, una administración tributaria con un enfoque muy diferente a lo que teníamos anteriormente, con un director con unos enfoques y unas formas de ver las cosas muy diferentes, y no sabemos qué pueda ocurrir. Yo no he visto en la práctica una fiscalización por retención de dividendos, ¿sí? Nunca he visto ese cuestionamiento, pero podría ocurrir. Entonces es muy importante que lo tengamos bien documentado, y sobre todo que la persona que los esté asesorando en la elaboración de esas actas, pues muchas veces es un abogado experto en derecho comercial que está pensando es en lo que le atañe a él, pero no está pensando en lo importante que es desde el punto de vista tributario que las cosas queden debidamente concebidas. Ahí también les hago, digamos, ahí están una relación de los países que tenemos, con los que tenemos convenios para evitar la doble imposición. ¿Y por qué hago ese listado y por qué lo traigo a colación? Porque es muy importante que esos convenios permiten en muchas ocasiones tributaciones mucho más benéficas sobre dividendos de lo que tenemos en nuestra legislación interna. Digamos que hay convenios donde inclusive llega hasta 0 gravamen el dividendo, como sería el caso de México, pero hay otros donde la tarifa de tributación es el 15%. Entonces es muy importante que nuestros inversionistas pues evalúen, y es una invitación que se puede hacer válidamente, una reorganización empresarial para que el accionista que yo tengo en el exterior pues sea un país con el cual tengo un convenio para evitar la doble imposición, con el fin de buscar un tratamiento tributario mucho mejor. Obviamente ese no puede ser el único fin, tiene que ser un fin, digamos que la reorganización tenga un propósito económico, pero a la hora de hacer una inversión, y eso uno lo ve en grupos empresariales, es mucho mejor darle prelación a que la inversión venga con un país con convenio que venga sin convenio. Y esa inversión la puede hacer muchas empresas del grupo. Entonces es fundamental en la planeación y estructuración de una apertura de un negocio, de la compra de un negocio por un inversionista extranjero, tener en cuenta estas consideraciones. Voy a tomar un momento de agua, perdón. Importante, temas que ya habíamos tocado en la anterior charla de reforma que hicimos previa a que se aprobara el proyecto. Las capitalizaciones, utilidades que eran capitalizadas, que se entregaba el dividendo en acciones, anteriormente se entendían como un ingreso no constitutivo de renta, eso se eliminó. Hoy en día se deben considerar un ingreso gravado, así se entreguen acciones, lo cual nuevamente está desincentivando que se capitalicen las compañías, porque yo voy a capitalizar la compañía y tomo la decisión de decir, ok, no quiero que me entreguen el dividendo, quiero fortalecer la compañía, por favor entréguenme las acciones, va a terminar pagando impuestos. Entonces, pues, ¿quién evidentemente va a tomar esa decisión? Porque la decisión podría decir, bueno, páguenme el dividendo, yo lo pago, pero me voy a quedar con este ingreso y me voy a quedar con el resto de lo que me queda. Pero aquí no le van a entregar más, le van a entregar simplemente acciones, y tras de eso tengo que pagar impuestos. Creo que es una medida que pues sigue el mismo propósito de desincentivar la inversión extranjera. Recuerden que los dividendos están gravados con ICA
para aquellas entidades que desarrollan una actividad empresarial como inversionistas, no inversionistas única y exclusivamente en acciones, son inversionistas en títulos, en otro tipo de inversiones que se pueden realizar. Si yo ejerzo una actividad empresarial como inversionista, esos dividendos que reciba van a estar grabados con el impuesto de ICA y tienen que ser grabados a través de retención en la fuente, y quien me lo distribuye debe hacer la respectiva retención. ¿Y dónde se va a grabar? Donde esté domiciliada la sociedad que distribuye el dividendo. Eso es muy importante tenerlo presente. Hay una sentencia de unificación sobre el tema, ya dejó claro estos parámetros que yo les estoy comentando. Para quienes no aplica y para quienes se aplica, otros dirán, no, no es tan claro, es enredado. Bueno, digamos que dejó unos parámetros mucho más sólidos para poder determinar en qué casos debo pagar ICA sobre la tributación de dividendos. Bueno, ahora sí llegamos al tema de personas naturales. Digamos que fuimos haciendo un recorrido por todo lo que tiene que ver con personas jurídicas. Llegamos al punto de dividendos, que es como una interrelación entre personas jurídicas y personas naturales, y empezamos todo lo que tiene que ver con personas naturales. En personas naturales, realmente, como les comentaba, tampoco el sistema sufrió unas modificaciones importantes. No es que el sistema haya cambiado. Realmente lo que se redujeron fueron unos beneficios. Si ustedes se ponen a revisar todo lo que tiene que ver con ingresos no constitutivos de renta, deducciones, rentas exentas, cuentas AFC, todo eso sigue sin ningún problema. Lo que pasa es que ellos, a través de las limitaciones que se tenían para tomar esas deducciones, pues redujeron los umbrales y redujeron la renta exenta, y de esa manera pues incrementaron la tributación de las personas naturales. Básicamente eso es lo que se está haciendo. Démonos cuenta que acá podemos ver, digamos, cómo es ese cuadro, y es de la exposición de motivos de la reforma, cómo empezamos a fundir todo lo que tiene que ver con las cédulas de una persona. Antes teníamos nuestra cédula general, la cédula de dividendos y ganancias ocasionales por otro lado. Hoy, en definitiva, la cédula general y la cédula de dividendos se funden, y por eso la tributación de personas naturales se va a incrementar en esos rubros, como les estaba explicando. Si bien esos umbrales que estoy mencionando, que se nos redujeron, es para la tributación de rentas personales, pero hay personas que están mezcladas, que tienen rentas personales y que tienen dividendos, y definitivamente al hacer esa sumatoria, lo que vamos a hacer es subir escalones en la tabla donde tenemos que pagar nuestros impuestos, porque nuestros impuestos vienen determinados de una manera progresiva, cumplen un principio del derecho constitucional tributario, que es la progresividad. Quiere decir, entre más gano, más aporto. Pero claro, aquí digamos que desde la filosofía de los quienes proyectaron esta norma, dijeron, no debería haber un tratamiento diferencial entre una persona que recibe salarios y una persona que recibe dividendos. Las dos rentas deberían sumar igual. Claro, eso es, hasta esa parte es correcta, pero olvidan que esa renta que recibe ese accionista ya pagó impuestos en la sociedad. Entonces viene a incrementarse la tributación de todo ese negocio y de toda esa actividad empresarial. De esa manera es que se nos está afectando la tributación de las personas naturales, por esas dos vías. Miren, esta es digamos, nuestra tarifa, nuestra tabla progresiva de impuestos, donde vemos que hay umbrales donde pues, definitivamente no se paga impuesto, y donde empieza uno a crecer y donde uno empieza a tener problemas. Porque, por ejemplo, si uno tiene dividendos que son iguales a 1.090 UVTs, no tiene descuento, cero descuento, no hay descuento, porque el primer margen de dividendos, hasta 1.090 UVTs no pagan sobre dividendos. Pero como les decía, si yo lo mezclo con otras rentas y le empiezo a echar a mi bolsita otras rentas, evidentemente sí voy a tener que pagar un impuesto sobre la renta sin descuento de los dividendos, lo cual me parece que es inequitativo. No sé si en las demandas de constitucionalidad que se tienen de esta reforma se está analizando este punto, porque es muy específico y muy casuístico, claramente, pero es donde en la práctica
una persona que recibe un pequeño empresario, es que veámoslo, es una pequeña empresa, sus dividendos del año son 40 millones y tuvo 50 millones de salarios. Ese es el caso, ahí está. Si uno suma todo, va a terminar pagando más, porque antes tenía que pagar solo el 10 de los dividendos. Ahora si yo le sumo 40 más los 50 más los 40, pues voy a estar en el rango de los 90 millones y no voy a tener el descuento tributario que me dan para los dividendos, pues estoy en el peor de los mundos porque esa renta se va a acabar plena. Nuestra tabla de retención en la fuente, que también es progresiva. Ahorita vamos a hacer unos comentarios sobre retención en la fuente. Entonces, de rentas personales, este cuadro resume los grandes cambios que tuvimos. Y los tienen ahí para que ustedes los miren, son muy sencillos. La renta exenta del 25%, se tenía un límite mensual, de 240 VTs, era un límite mensual, se redujo a un límite anual de 790 VTs. Y lo mismo con el límite máximo del 40% de rentas exentas o deducciones, donde teníamos un límite anual de 5.040 VTs y se redujo a 1.340 VTs. ¿Por qué se hace esto? O sea, ¿cuál es el propósito, la filosofía de lo que está haciendo pues, el legislador y el gobierno a través de esta medida? Ellos parten de una base, ok, tenemos unos límites porcentuales, pero tenemos unos límites cuantitativos, que son lo máximo que un contribuyente pueda llegar. Si el 25% supera este límite cuantitativo, que es una suma fija determinada anualmente por VTs, pues no le vamos a reconocer más de ahí. ¿Qué quiere decir eso? Que aquella persona que tiene más ingresos puede tomar más beneficio. Y aquella persona que tiene menos ingresos, pues evidentemente como no llega a los límites cuantitativos, toma menos beneficio. Entonces dijeron, esto es inequitativo, digamos que no voy a entrar a hacer una consideración sobre el tema si es inequitativo o no, porque habrían otros matices, por ejemplo, que en otros países se permite deducir todo lo que usted paga, paga en mercado, en arriendo, en colegios, aquí tenemos, digamos, limitadas todo ese tipo de deducciones. Pero bajo lo que ellos están, digamos, estructurando, ellos dicen, esto es inequitativo, tenemos que limitarle a las personas de mayores ingresos estos beneficios. ¿Y a quiénes afecta principalmente? Pues a aquellas personas que tienen ingresos superiores a 11, 12 millones de pesos, básicamente, son los que va a empezar a ver afectada su tasa de tributación. Y ustedes lo están viendo en la retención en la fuente, ustedes mismos lo están viendo en la retención en la fuente, que se debió haber practicado en la nómina de enero y ahorita en la nómina de febrero. Esto ya entró a regir ahí. Ay, me adelanté. Un segundo, me voy a volver porque aquí hay un punto importante. Gracias. Hay un beneficio, una gabelita chiquita. Y le dicen, mire, y esa gabelita chiquita ha dado para interpretaciones de todo tipo. Le dicen, mire, sabemos que estamos incrementando su tributación, pero queremos reconocerle a aquellas personas que tienen hijos o dependientes, sí, los hijos son dependientes, pero todo tipo de dependientes, les queremos reconocer algo adicional, que no va a estar limitado al límite del 40%. No está limitado, partamos de esa base. Si ustedes revisan la normatividad, dice, adicional a este límite se podrá tomar esto. Y también es adicional a la deducción de dependientes, es adicional. Entonces, le vamos a reconocer por cada dependiente 72 VTs anuales. Entonces, la primera controversia que hubo y la tuvimos acá con mi papá, fue, si una persona tiene un hijo, solo tiene un hijo, ¿tiene derecho a tomar las 32 VTs y las 72? La primera, discusión fue, no tiene derecho, porque un mismo beneficio, un mismo hecho le está generando un doble beneficio, lo cual está proscrito en la ley tributaria, y eso era cierto, pero en la reforma se modificó, y se dejó expresamente que en las rentas laborales esa prohibición no aplica para rentas laborales. Entonces, no aplica. Y la intención realmente, si ustedes ven la discusión que se da sobre esta norma,
es efectivamente darle ese doble beneficio. Es decir, sí, te vamos a respetar tus 32 VTs mensuales con cualquier dependiente, pero te vamos a dar un gagabelita más, y es poquito. Si ustedes van a hacer 72 VTs mensuales son como 250.000 pesos al mes, 700 VTs anuales son como 250.000 pesos al mes, es poquito. Pero sí, la conclusión, o desde nuestra perspectiva, es que eso aplica independientemente, o sea, si yo tengo un hijo, puedo aplicar a las dos. Si yo tengo 2 hijos, puedo aplicar a la de 32 y puedo aplicar 2 por 2 72 VTs, o sea, por cada uno voy a tener 72 adicionales. Otra discusión que se ha dado alrededor de este punto y de este tema es si esto aplica o no en la retención mensual. Y unos dicen que no aplica porque no está metido dentro de las normas de retención. Realmente yo considero que sí aplica en la retención mensual. Partamos de un principio, y es que la tributación, sobre todo en rentas personales, el modelo de retención está diseñado para que sea igual al impuesto que usted tiene que pagar. Las diferencias son mínimas. Si esto no se permite de esta manera, lo que vamos a generar, vuelve y juega, son saldos a favor. Entonces es algo lesivo a lo que se está buscando para los trabajadores. Primer punto. Segundo, en la norma en que se crea esto, también se creó un beneficio adicional, y es sobre compras que hagamos todos los contribuyentes. Nos van a reconocer una deducción del 1% de las compras que hagamos con factura electrónica y que hayamos pagado a través del sistema financiero o medios electrónicos. Y dice claramente y expresamente que no aplica para la retención en la fuente. Si el legislador hizo esa precisión específica para eso y no la hizo para este caso, pues desde mi perspectiva no hay ningún impedimento para tomar esta deducción dentro del cálculo de retención en la fuente mensual. He visto que los software no han parametrizado esto, no hay una posición uniforme sobre este tema, realmente no la hay posturas de asesores muy conocidos que dicen que no, otros que sí. Pues obviamente lo que queremos es que la administración tome una postura y que todos nos acojamos a esa postura y sea respetable. Y ojalá esa postura sea la que estamos mencionando, porque es la que tendría pues un mayor impacto y aminora la carga tributaria de esa persona, porque el flujo de caja sí se va a ver afectado. Y en algo ayuda, poquito pero en algo. Y el otro cambio que hubo, pero es un cambio, digamos, no le pega a la cuantificación de la tributación, es sobre la calidad de uno de los dependientes, y es que antiguamente aquellos hijos que tenían dependencia originada en factores físicos o psicológicos iban hasta los 23 años, ya eso va hasta los 18 años. Lo curioso, lo que llama la atención es que igual si el hijo no tuviera o no esa incapacidad, pues hasta los 18 años sigue siendo dependiente, no debería haber ningún problema, ¿sí? Entonces no se necesitaría esa precisión, sea que tenga capacidad hasta los 18 años sigue siendo dependiente, pero bueno, así está, ese fue el cambio que hicieron en la norma. Esta es la norma específica que les traigo, se ve chiquitica ahí, pero yo creo que ustedes en el Zoom la están viendo, igual en la lámina la van a ver, que habla sobre los beneficios fiscales concurrentes. Es una norma antigua, una norma del año de 1997, ya 1997 es tiempo, por eso digo antigua, y dice claramente en el parágrafo 2, me parece, dice: lo dispuesto en el presente artículo no será aplicable a ingresos provenientes de la relación laboral, legal o reglamentaria. Entonces, ratifica lo que les estoy explicando, que ese beneficio sí se puede tomar de manera concurrente. Y creo que hicieron esa modificación con ese mismo propósito. De hecho, en las jornadas que se celebran en Cartagena de Derecho Tributario, el director comentaba, o en otro escenario, creo que en el seminario del Instituto Nacional de Contadores Públicos, que ese era el propósito y que a él lo beneficiaba porque definitivamente tenía hijos. Entonces, que eso era una forma pues de considerar equitativamente la tributación para aquellas personas que tienen uno o más hijos. Entonces, eso es lo que se está buscando. Esta tabla de Excel
nos muestra claramente cómo o en qué porcentajes se nos está incrementando la tributación con estos cambios normativos. Y claramente estamos dando saltos impresionantes. Y el rango donde más se incrementa la tributación es en el rango que comentaba mi papá. De 12 millones a 40 millones de pesos, los cambios en la tributación son fuertes y van a afectar nuestro flujo de caja mensual. Perdón, un segundo, tomo agua. Entonces, y ya en los rangos mayores no está ocurriendo ese tema. ¿Por qué? Pues porque en los rangos mayores esas personas no podían tomar casi beneficios, porque tenían unos ingresos muy grandes y el beneficio era irrisorio. Pero en los rangos en que estamos entre los 12 millones y 40 millones de pesos es donde la tributación sí se está incrementando mucho más y la tasa efectiva está creciendo. Listo. Entonces viene otra discusión alrededor de la retención en la fuente sobre rentas personales de salarios o rentas personales que no son salarios sino son contratos de prestación de servicios. Y yo he escuchado a asesores que dicen, mire, en este año lo conveniente es aplicar procedimiento 1, porque si aplicamos procedimiento 2, que se calcula o se hace el cálculo del porcentaje fijo en el mes de diciembre, pues como el mes de diciembre estas normas no existían, nosotros solo tenemos que aplicar los beneficios plenos, porque el cálculo se hace de diciembre y los ingresos de 12 meses hacia atrás, los beneficios siguen aplicando plenos, nuestra retención va a ser menor y cuando paguemos el impuesto sobre la renta vamos a tener que sacar una erogación mayor porque no vamos a tener suficiente retención, dado que aplicamos procedimiento 2. Yo creo que esa interpretación no es correcta y el sustento que doy está acá, en este concepto que es el concepto 38.923 del 2013 de la DIAN. Es que esto ya acá pasó. Es que esto ya pasó en el 2012, nosotros tuvimos unos cambios a la tributación de las personas naturales. Y de hecho ahí se creó el límite del 40% y se limitaron otro tipo de exenciones y otro tipo de deducciones. Y esos cambios estaban ahí. Y esa pregunta se le hicieron a la administración tributaria. No la hicieron para el mes de diciembre, sino para el mes de junio. Y le decían, oiga, yo tengo que coger, digamos, de junio a enero, listo, perfecto, pero de junio... de diciembre hacia atrás, ¿qué le voy a tomar? Y lo que le dice la administración tributaria es básicamente, no, mire, usted debe tomar, para calcular el porcentaje fijo que usted va a aplicar en el año siguiente o en el periodo siguiente, usted debe tomar lo que está vigente en ese momento. Porque es que el cálculo de porcentaje fijo no es una forma no es una forma de determinar el impuesto que usted en definitiva va a tomar. Es simplemente un anticipo del impuesto. Y bajo esa perspectiva, pues si usted está anticipando del impuesto, usted tiene que hacerlo de una manera uniforme. Independientemente de que usted haya calculado el porcentaje fijo en diciembre, en mi opinión y con base en esta doctrina, usted puede seguir utilizando el procedimiento 2, pero sí tiene que adecuar las limitaciones que traemos en la norma que va a aplicar en este año. Lo tiene que hacer. Pero el tener el procedimiento 2 también implica una ventaja, y es que su tributación, pues usted va a tener una tributación con base, o por lo menos un anticipo, no una tributación, un anticipo que es la retención, determinado con ingresos pues inferiores, y va a poder mitigar un poco ese efecto o ese impacto un poquito en la caja, sin que sea tan excesivo. Entonces, pues desde mi perspectiva, el procedimiento 2 sigue estando vigente, se puede aplicar, simplemente hay que acogernos a lo que la administración tributaria ya nos mencionó. Y este es otro punto que ha generado también controversias. Y es el tema de las compensaciones de servicios personales. Antes teníamos claro que ya nos salimos del mundo de los salarios, del contrato laboral, estamos por fuera, y entramos al contrato de prestaciones de servicios de personas naturales. Y antes teníamos que pedirle a esa persona natural, oiga, certifíqueme que usted no tiene 2 o más empleados para la prestación de este servicio. Si usted me certifica eso, yo
le voy a aplicar la retención que corresponde a rentas laborales, porque su renta es laboral. Si usted tiene 2 o más empleados, se sale de ese espectro y debe aplicar la tributación o las retenciones que conocemos para honorarios y para servicios, que es del 11 y el 4%. Ese requisito de los 2 o más trabajadores se eliminó. ¿Por qué se elimina? ¿Con qué fin? Pues buscando generar una equidad en aquellos que tienen ingresos como salarios y aquellos que tienen ingresos como honorarios, que hay muchas personas. Bueno, digamos que en la reforma laboral se pretende que esa figura desaparezca, pero hoy en día está. Y entonces esto beneficia a aquel prestador de servicios, persona natural, prestador de servicios personales, porque definitivamente las bases para practicar retención en la fuente por renta, no por ICA, no para otros impuestos, son muy altas. Y si los honorarios son pequeños o son bajos o están por debajo, pues no van a tener retención en la fuente y en su flujo de caja va a ser más beneficioso. Pues eso ha generado un montón de controversias en las empresas, que si esto es servicio personal, que si esto no, que transporte si es servicio personal. Hay una doctrina que dice que el transporte es servicio personal, pero tenemos que recordar la norma que vamos a ver a continuación, y es una norma reglamentaria, y nos define qué es servicio personal. Es que ahí está la solución. La solución es no ponernos a hacer de interpretaciones de saber si es personal o no, es acogernos a lo que está aquí, y está en el decreto único reglamentario, en este artículo, y los fundamentos, ¿cuáles son? El primero, si no es, para que no sea servicio personal, o sea, nos vamos a salir de servicio personal, uno de los primeros requisitos es incurrir en costos y gastos necesarios para la prestación de tales servicios de conformidad con el artículo 107. Ok, si yo tengo que incurrir de mi propio bolsillo y tengo que sacar de mi propio patrimonio para erogar estos impuestos, no estoy en presencia de un servicio personal. Dice, tengan presente que la norma dice la totalidad. Ojo, la totalidad, no solo es ese. Listo, puede que yo como contratista independiente pues tenga que pagar mi bus y tenga que pagar el celular. Bueno, estamos dentro de ese, pero es la totalidad. Miren el segundo criterio, que es el más importante. Desarrollar su actividad con criterios empresariales y comerciales, teniendo en cuenta lo normalmente acostumbrado en su respectiva actividad, tales como asunción de pérdidas monetarias que resulten de la prestación del servicio, asunción de responsabilidades ante terceros por errores o fallas en prestación del servicio. El numeral 3 obviamente se cae porque la norma de arriba, la norma del estatuto, la norma de orden legal fue derogada, ese numeral 3 se cae. Entonces, si yo cumplo con los dos primeros, no estamos en presencia de un servicio personal. Si los 2 primeros, tengo que hacer ese análisis y puedo llegar a esa conclusión. Oiga, yo contrato a esta persona tiene que incurrir en costos y gastos, sí, pero esta persona va a responder por los errores que cometa patrimonialmente y lo desarrolla como una actividad empresarial, o realmente es, entre comillas, como un funcionario de mi compañía que me presta un servicio durante estos 4 o 5 meses, o tomé la decisión definitivamente que es una persona que pues no puedo asumir cargas laborales y lo voy a contratar por prestación de servicios y realmente es, entre comillas, como un empleado mío. Pues definitivamente, si ese es el caso, es un servicio personal, pero si estamos en presencia de un proveedor, persona natural, que sí va a responder por lo que está haciendo, por ejemplo en una construcción o en una obra, ¿sí? Y contratan a una persona natural y él compra los materiales y la obra quedó mal y él responde porque dio las pólizas, por ejemplo. Evidentemente se sale del concepto de servicios personales. Entonces tenemos que recurrir a esta norma para definir ese punto. Punto importante también, hay que tener en cuenta hoy, sobre todo las empresas, porque es lo que se ve en empresas de corte familiar, empresas familiares, donde le pagan gastos personales a los socios o gastos personales a los empleados por una o X o Y razón, pues evidentemente ese gasto nunca ha sido deducible, salvo que haga parte de esa remuneración del trabajador y salvo que haga parte de la retención en la fuente de ese trabajador socio empresario, socio dueño, que también es empleado,
pues no haría ningún problema y sería deducible porque realmente hace parte de su remuneración, es un pago indirecto. Pero en el caso que hay pagos indirectos, que no es el que no pasan y no se tienen en cuenta para la remuneración de esa persona, sino le pagan la empleada doméstica o le pagan los almuerzos, la compañía le paga los almuerzos los domingos en el club, pues claramente nosotros teníamos, digamos, como determinado que eso no era deducible en la compañía, pero nunca lo teníamos en cuenta dentro de los ingresos para hacer base de tributación en esa persona. Hoy en día hay norma expresa que así lo consagra, que esas erogaciones que están siendo pagadas por la empresa, no están siendo, y no son, y por el hecho de que se graben en cabeza de esa persona, ese socio, dueño, que es empleado o contratista, póngale lo que quiera, no quiere decir que van a ser deducibles para la compañía, siguen siendo no deducibles, pero para esa persona que lo recibe también va a ser grabada, va a ser un ingreso grabado. Entonces, tenemos que entrar a revisar ese tipo de erogaciones, ese tipo de pagos, si sigue siendo conveniente manejarlos por ese sistema o definitivamente tenemos que encontrar un modo de que eso quede en la compensación de esa persona, de pronto para mitigar el tema prestacional, acordar unos acuerdos no salariales para mantenerlos ahí y que sea base en la retención en la fuente para que de todas maneras sea deducible para la compañía y pues ya haga parte de su base de renta para ese socio y pues definitivamente se mitigue un poco el impacto de esta norma. Bueno, vamos a pasar rápidamente por ganancias ocasionales para entrar en otros temas por el tema de tiempo. En las ganancias ocasionales se disminuyeron realmente los umbrales y los beneficios, se crearon, por ejemplo, el tema de seguros de vida, se disminuyó sustancialmente el umbral. Hay una sugerencia ahí y es aquella persona que tenga un seguro de vida, por ejemplo, tenga como beneficiaria a su esposa o a su esposo, pues no obsta para que usted ponga directamente como beneficiarios a su pareja y a sus hijos, o sus descendientes, o sus papás, porque entre más se distribuya los beneficios de ese seguro de vida, pues va a poder optar por esta parte que es exenta. Si solo es en cabeza de una sola persona, el límite quedaron en 3.250 VTs. También se creó una exención o se limitó la exención en las ventas de casa o habitación para la ganancia ocasional, pero ya aplica para todo tipo de vivienda. Antes estaba limitado a un cierto monto, hoy es para todo monto, pero el límite es muy bajo, son 3.000 VTs que va a ser exento. Esto es lo de premios, que quedó en 20% y generaron una nueva regla cuando son premios en especie, que le dan un tiempo para pagar esa retención, porque eso era un problema cuando alguien se ganaba un apartamento o un vehículo. Bueno, ¿y ahora cómo pago la ganancia ocasional si no es un tema dinerario? ¿De dónde voy a sacar? Entonces le dan un plazo para ajustarse a eso. También hay unas modificaciones en todo lo que tiene que ver con ganancias ocasionales de temas de herencias sobre bienes, sobre la porción conyugal. Digamos que ahí están los límites. Es reducir los límites para incrementar la tributación de eso, básicamente. No hay mayor cosa. Ya dejamos de lado el tema de personas naturales, esos son los grandes cambios que tenemos hoy en día. Para mi gusto, lo más importante y lo más preponderante son las limitaciones en temas de rentas laborales, la unificación de la tributación de los dividendos en la cédula general, lo cual está generando una tributación mayor en rentas en personas naturales, lo cual era lo que se quería, pero bajando la renta de las empresas, ¿sí? Y ahora, el corte de 10 millones, 11 millones es arbitrario. Hay personas, y les pongo un caso, puede existir una familia donde esté una persona que gana 10 millones, pero la otra persona, el otro cónyuge no trabaja. Por X o Y decisión no trabaja, y hay otras dos personas que son pareja también, y cada una se gana 8 millones. Esas consideraciones no se están teniendo en cuenta y son un poco arbitrarias. Lo ideal sería que la carga estuviera distribuida en un rango mayor. Yo sé que no es agradable escucharlo, pero es lo que en mi opinión es más equitativo con ciertas personas y además porque todos debemos contribuir a las cargas públicas, ¿sí? Entonces, pues, es un principio mucho más ecuánime y más equitativo. Con respecto al régimen simple, un segundo para tomar agüita y seguimos con el régimen simple.
es que es mucho tema, pero ya casi vamos a acabar. Bueno, el régimen simple es como el paraíso para aquellas personas que son pequeños empresarios, básicamente. Y había plazo para inscribirse en el régimen simple hasta ayer. Y era tan sencillo como hacer una modificación en el RUT. Es un tema que, digamos, se debió evaluar en su momento. Si no lo pudo hacer este año, evalúelo para el próximo año, porque me parece muy interesante. Realmente reduce las cargas tributarias de personas naturales y personas jurídicas que tengan ingresos hasta casi 4.000 millones de pesos, salvo los que nos dedicamos a la actividad de servicios profesionales, por ejemplo Tower. Su rango es mucho más pequeño, que son solo como 500 millones de pesos. Uno de los primeros grandes cambios fue que teníamos en el régimen simple 4 grupos, y esas son las actividades que se tenían para ese régimen simple hasta el año 22. En el año 23 se crearon 2 grupos más. ¿Cuáles son esos grupos que se crearon? Uno que me parece súper relevante, y es todo lo que tiene que ver con actividades de la salud humana y apoyo y de asistencia social. Ahí entra también todo lo que tiene que ver con educación. Me parece que es un incentivo a formalizar al sector médico en Colombia, porque todos conocemos que en ese sector hay muchísima informalidad, se maneja muchísimo efectivo, no se factura casi nada, ¿sí? Y es un sector que produce dinero, realmente genera riqueza, y vemos cómo hay médicos que se han enriquecido válidamente. No estoy cuestionando ese tema, me parece súper bien que las personas crezcan e incrementen su patrimonio, estoy a favor de eso, pero que contribuyan con las cargas del Estado. O sea, eso sí, no creo que no sea conveniente hacerlo, creo que estoy súper convencido que todos lo tenemos que hacer, y cuando se generan esas inequidades es cuando realmente hay frustración, injusticias e insatisfacción en el Estado o en el país donde vivimos. Pero digamos que está bien, reconozcamos que no vamos a formalizar todo de una vez, y hasta cierto nivel de ingresos pues podemos acudir al régimen simple. Y la semana pasada atendí una consulta de unos médicos preguntándome sobre este tema, y evidentemente era mucho más benéfico, y sobre todo es mucho mejor y más transparente para su actividad, porque es una actividad empresarial que se dedica a la salud. Y el régimen simple brinda esa oportunidad. No tengo que decirle al contador, oiga, venga, ¿y aquí qué voy a meter en la declaración de renta? Venga, invéntese a ver qué voy a hacer. Oye, ¿cómo bajo ese impuesto? Sobre todo cuando está presentando la declaración que ya los hechos son cumplidos, ¿no? Y es pues, decir puras mentiras ahí. En mi opinión es mucho mejor inscribirse al régimen simple, y sí, es exigente en el tema de facturación electrónica, es exigente en que tengo que pagar la seguridad social de mis empleados, pero le simplifica las cosas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el impuesto sobre el ICA no tiene que pagarlo adicional, no tiene que ir pasando por todos los municipios pagando el ICA, sino simplemente lo unifica en una sola declaración. Entonces es una de las grandes ventajas. Y se creó un 6º grupo, que es unas actividades económicas que ahorita más adelante las vamos a ver, pero son muy específicas. Pero digamos el gran cambio es ese. ¿Qué apuesta hizo el gobierno? Bajar tarifas del régimen simple. Las bajó. Ahí está claramente para cada grupo cuánto se baja. Está haciendo un esfuerzo para que más gente se meta al régimen simple. De hecho, hace 2 semanas dimos una charla para un gremio sobre temas de régimen simple, y en el análisis de la preparación que hacíamos es que ya el régimen simple produce 1 billón de pesos. Iba en septiembre en 1 billón de pesos. O sea, la gente sí se está metiendo y la gente sí le crea el régimen simple, cosa que yo espero que siga aumentando, porque entre más economía formal haya, es mucho mejor para el país, y los niveles de recaudo se siguen manteniendo, porque sí hemos crecido en niveles de recaudo a raíz de muchas medidas que hemos venido haciendo, no solo incrementar tarifas, la factura electrónica, nómina electrónica, documento soporte, eso ha ayudado a incrementar el recaudo, y al final eso nos ayuda a todos, porque es tener unas finanzas públicas buenas y tratar de que la tasa de cambio baje y por ende la inflación de alimentos baje, cosas que uno en principio no lo tiene presente, pero si uno las entiende va a ver que el bien común se ve afectado, y si todos colaboramos, pues nos vamos a ver menos afectados por eso. Entonces bajan tarifas para el grupo 1, para el grupo 2 también bajan las tarifas,
Expendio de comida, que estaba en el grupo 3, ahora en el 4, también baja las tarifas. Esa es la gran apuesta del gobierno realmente. Miren que el tema de educación también se metió ahí está, jardines, colegios. Los que salimos fregados fuimos nosotros, los de profesiones liberales, porque antes podíamos estar en el régimen simple hasta tener ingresos hasta 100.000 VTs, y hoy lo dejaron hasta 12.000, y si ustedes se dan cuenta, aumentan las tarifas. O sea, es como, no queremos que ustedes tributen ahí, queremos que vayan al régimen ordinario porque sabemos que sus márgenes son altos. Entonces es mejor que tributen en el régimen ordinario. Una forma de verlo. Esta es la actividad económica que les decía que se incluyó, que es comercio al por mayor de desperdicios y desechos, recuperación de materiales, todo lo que tiene que ver con reciclaje. Pueden estar en régimen simple, los quieren formalizar porque ahí también hay un montón de informalidad, pero como es una actividad que tiene unos componentes donde la utilidad es grande, pues les están dando un límite también en la utilidad que tienen que mantener para mantenerse en el régimen simple. Crearon un incentivo, yo me acuerdo que solo publicaban, el régimen simple ya no va a tener que pagar el impuesto del 4 por mil, y está exento de pagar el 4 por mil, y entonces pues realmente fue más un tema de noticia que otra cosa, porque en el régimen simple te dan la posibilidad de tomar un descuento por pagos electrónicos. Cuando uno recibe pagos electrónicos o transferencias electrónicas o Nequi, DaviPlata, te reconocen el 0.5 de esos ingresos que tengan relación con tu actividad económica, como un descuento en el régimen simple. Es un incentivo, ¿para qué? Para que todas las transacciones pasen por el sistema financiero y haya control de eso. Pues dijeron, oiga, usted puede seguir tomando eso o el descuento o el GMF, pero en la fórmula matemática se les fue un cero adicional y quiere decir que no va a ser el descuento del GMF pleno, sino muy poquito. Si uno hace esa comparación de qué me sale mejor, la respuesta siempre va a ser el 0,5 de los pagos que recaude por medios electrónicos. El GMF va a ser intrascendente. Entonces el GMF sigue siendo un gasto que no va a afectar mi determinación del impuesto del régimen simple. Pero realmente fue más algo noticioso que un efecto real. Otro punto importante, y es que en el régimen simple siempre tengo que anticipar cada 2 meses el impuesto que voy a pagar, o los impuestos que voy a pagar, el IVA, el impuesto al consumo, el anticipo de régimen simple. Para las personas naturales con ingresos inferiores a 3.500 VTs, esos anticipos no se van a hacer, simplemente se van a pagar cuando se presente la declaración del régimen simple en el siguiente año. También se creó un punto que creo que le resta, desde el punto de vista formal, le resta atractivo al régimen simple, y es que da la posibilidad que el gobierno le obligue a los contribuyentes del régimen simple a implementar nómina electrónica y documentos soportes. Si bien no es para sustentar sus ingresos, sustentar la base gravable de tributación, porque el régimen simple solo grava con base en los ingresos, por eso es que es un simple, sí es para poder controlar pues las operaciones que se realizan con terceros, y claramente pues a través de estos reportes pues se recibe la información de los contratistas, de los proveedores y de los empleados que tengan régimen simple. Era una ventaja no tenerlos, pero parece que se los van a incluir. Finalmente vamos a entrar en un tema de procedimiento. Ya este es el último tema, los últimos temas que voy a comentar. La idea es que se pudieran llevar las ideas más claras. Cosas valiosas de la reforma tributaria: la sanción por información exógena o medios magnéticos o sanción por no informar se redujo. El máximo eran 15.000 VTs, pasó a 7.500. También los tipos o los errores, la tarifa por el error o por omitir o por entregar tarde, también se redujeron como ven ahí. Se dio el gancho de que si usted corrige antes de que le notifiquen un pliego de cargos por haber reportado mal o no haber reportado, uno tenía que pagar el 20% de esa sanción, hoy será el 10%, y si lo hace antes del 1 de abril de 2023 es el 5%, así que si usted tiene problemas de haber reportado mal y la DIAN no lo ha pillado,
y no se han dado cuenta, pero usted sabe que lo reportó tarde o lo reportó erróneo, este es el momento de corregirlo y corregir de todos los años que estén abiertos y que sean susceptibles de ser sancionados, que son los últimos prácticamente 3 años. Entonces es un punto que ustedes deben tener en cuenta. Esto fue analizado en un concepto general que sacó la DIAN, que es el concepto 165 del 7 de febrero del 2026, y dejó claramente que esto aplica, también esta reducción de sanción aplica para aquellos hechos sancionables cometidos antes de la promulgación de la ley, o sea, aplica hacia atrás por ser una ley favorable. Eso es algo que en el principio, en los derechos constitucional y en el derecho punitivo colombiano, es clarísimo que si sale una ley más favorable y las sanciones se reducen, pues mi pena también se reduce. Es prácticamente un principio que reina todos los sistemas jurídicos del mundo y debe ser así. Pues preciso esta semana recibimos la notificación de un municipio de Risaralda que dice, ¿sabe qué? No, usted tiene que seguir aplicando la de 15.000 VTs, yo no puedo bajarla, porque es que el hecho se cometió en el pasado. Vamos a tener que entrar a discutir con eso porque hay norma expresa del Estatuto Tributario que así también lo consagra, el Consejo de Estado lo ha repetido y la Corte Constitucional N 1000 veces y la misma DIAN también lo repite. O sea, pareciera que es algo tan claro, pero para algunas autoridades tributarias municipales no es claro. Dice aquí claramente el concepto. En otras palabras, aun cuando la infracción se haya cometido antes del 13 de diciembre de 2022, para la liquidación de la multa prevista en el referido artículo 651, se deberá tener en cuenta que esta no podrá superar el monto equivalente a 7.500 VTs. Eso aplicará para todos los procesos sancionatorios de información exógena que estén en curso, no que estén consolidados, que se estén debatiendo, incluyendo los que estén debatiendo en la jurisdicción, esos también. Se deberá aplicar los porcentajes y montos previstos en los límites tales y tales y tales, o sea, todas esas modificaciones del tipo aplican, y también reconoce expresamente, y debe aplicar las reducciones que se aplican en el artículo 640 del Estatuto Tributario. Lo único que se debe respetar es la sanción mínima. Claro, pues con todas estas reducciones puede decir, tengo que pagar 10.000 pesos o 100.000 pesos. Bueno, págueme la sanción mínima, es lo único. Pero esa es una de las gabelitas y las ventajas que trajo esta reforma, es esta. Otra gabela, todas las obligaciones pendientes de pago antes de la promulgación de la ley, antes del 30 de junio, no, antes de la promulgación de la ley, que estén vencidas y pendientes de pago, va a tener una tasa de interés reducida al 50%. Entonces, si tengo deudas que no le he pagado a la DIAN, este es el momento de hacerlo. También puedo hacer un acuerdo de pago y me van a reconocer esta misma tasa de interés. Hay acuerdos de pago donde se pueden hacer por 12 meses y no necesito garantía. O sea, este es el momento de ponerse en orden con la DIAN porque nos están dando una ventaja en tasa de interés. También hay unas reducciones para aquellas personas que no han presentado declaraciones y tienen sanciones de extemporaneidad o también procesos con la OGPP. La sanción de la OGPP se reduce al 20%. La sanción de extemporaneidad o por corrección antes del emplazamiento para corregir aplican a esas reducciones. Si ya a usted le notificaron el emplazamiento para corregir o el requerimiento especial, la administración tributaria dice que no aplica en su concepto. Yo no creo que eso sea correcto, pero pues si lo vamos a hacer, tenemos que tener claro que estamos comprando una controversia y una discusión. Si el beneficio es tan importante que amerita dar esa discusión, hay que hacerlo. Porque creo que en este caso la administración se equivoca porque esos condicionales no los trae la norma. Como les digo, no aplica para inexactitudes en impuestos nacionales, o sea, ya cuando estamos en presencia de un requerimiento especial o de una liquidación no aplica, y no aplica para sanciones de precios de transferencia, salvo la de extemporaneidad. Finalmente, pues creo que es todo, es un tema bastante extenso, hay muchísimas cosas pues, que se desarrollaron, que se pueden comentar. Ahorita en la sesión de preguntas con mucho gusto
podemos atender sus inquietudes. Muchísimas gracias. Agradecemos al doctor Camilo, importante. Seguiremos doctora María Paula Rueda Mantilla, quien realizará su presentación sobre la presencia económica de un solo uso utilizados para envasar, embalar o empacar bienes, impuesto al consumo de las bebidas ultraprocesadas, azucaradas, impuesto al consumo a los productos comestibles ultraprocesados y con alto contenido de azúcares añadidos y las derogatorias. Abogada de la Universidad del Rosario, con magíster en asesoría jurídica de empresas del Instituto de Empresa Law School.